Y la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa, la FUCOFA, renovó sus autoridades y es por eso que nosotros invitamos al flamante presidente de esta entidad. Estamos hablando de Cristian Álvarez. Claudio Álvarez Daneri, que muy amablemente está aquí con nosotros. Muchas gracias, Claudio, por venir. Buenos días, igualmente. Muchas gracias a ustedes. Su segundo mandato al frente de FUCOFA. Sí, es la segunda vez que estoy de presidente de la entidad. Y hace muy poco renovaron las autoridades, hubo una asamblea. Sí, en diciembre. Normalmente, anualmente, la asamblea es en diciembre, donde se renuevan autoridades. Y el año pasado hubo una importante plan de vacunación, como lo vienen realizando durante todos los años en la provincia. Sí, el plan de vacunación ya lleva muchos años, arrancó en los años 90 y tuvo una interrupción ahí en el año 99-2000, en el periodo de Menem, que se suspendió y después aparecieron otros brotes de aftosa y se reanudaron la campaña de vacunación. O sea que lleva en realidad... En este sistema, la aftosa es una enfermedad que hace muchísimos años que existe en la Argentina, pero este plan de vacunación, este sistema, arrancó en el año 94. Digamos. ¿Y cómo ha sido el operativo del año pasado? Bueno, la campaña consiste en 2 vacunaciones anuales, cada 6 meses. En una se vacuna el total del rodeo de la provincia. La fundación, la FUCOFA, abarca a toda la provincia, o sea que de nosotros depende la vacunación de todo el rodeo provincial, o sea, de toda la hacienda de la provincia, que estamos hablando de 4,5 millones de cabezas. En una campaña se vacuna en esta diciembre, que es en noviembre-diciembre, que abarca 60 días la campaña, se vacuna el total del rodeo, los 4,5 millones de cabezas, y ahora en la próxima campaña, que será en marzo, claro, se vacuna únicamente los animales menores. Los animales adultos no se vacunan una vez al año, y los animales menores se vacunan 2 veces al año. En otros países de Latinoamérica se han suspendido estas vacunaciones contra la aftosa. ¿Cuál es la importancia que se continúe en el tiempo? Bueno, la importancia de la vacunación en realidad es mantener indemne al país o a la zona, cualquiera sea, de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que provoca muchas pérdidas de por sí, por la propia enfermedad, por pérdida de peso, por mortandad, por muchos factores propios de la enfermedad, pero también causa muchos daños económicos porque donde existe la enfermedad no tiene acceso a mercados internacionales, porque no se puede vender carne. O sea, uno tiene acceso a mercados cuando está libre de la enfermedad, y si no, únicamente puede exportar y venderle carne a países que tienen la enfermedad y que no tienen problema, pero son muy pocos. Y sobre todo los países que tienen enfermedad son países más pobres, o sea que los países más desarrollados, los grandes importadores, no permiten el ingreso de carne de países que tienen la enfermedad. Y en este marco, ¿cómo es la comercialización al exterior? Bueno, en este marco no tenemos inconveniente. Otrora, y a veces fue un problema el querer apurarse a levantar la vacunación, porque había países que tomaban o diferenciaban los países que no tienen aftosa pero siguen vacunando con los que no tienen aftosa y no vacunan más, porque tomaban como que la vacunación podía ser un factor de transmisión de la enfermedad. Hoy por hoy, todos los países, incluso hasta los más desarrollados como Estados Unidos o Japón, por ahí aceptan carne, o sea, compran carne de países libres de aftosa con vacunación. O sea que el que estemos vacunando no es limitante para poder acceder a mercados internacionales. Sí, obviamente no teniendo la enfermedad, por eso es importante el seguir vacunando para no correr riesgo de caer otra vez en brotes de la enfermedad. Saliendo del tema de la aftosa, Claudio, ¿cómo están trabajando con respecto a la garrapata desde FUCOFA?
Bueno, la fundación, si bien nació como para la lucha contra la enfermedad, como lo dice su propio nombre, después fue incorporando otras campañas sanitarias como la de garrapata, brucelosis y tuberculosis. La garrapata es importante porque desde que lo tomó la fundación en un principio con ayuda del SENASA y de la provincia, sobre todo en la parte económica, después dejaron de hacer sus aportes, pero se siguió con esta campaña con los recursos de los productores, porque las fundaciones pertenecen a los productores, o sea, la FUCOFA, que es la Fundación de Lucha, está formada por los productores a través de 3 entidades que agrupan a los productores, que es la Federación Agraria, las FARER, que es la Asociación de Sociedades Rurales, y FEDECO, que es la Federación de Cooperativas de Entre Ríos. Entonces, después realmente se vio muy conveniente y es un problema muy serio el tema de la garrapata, porque cuando se arrancó la campaña estaba bastante difundida en la provincia. Ahora en 5 años hemos logrado retroceder bastante, pero la función más importante hoy es en controlar que no ingresen que ingresen tropas, que se creen nuevos focos de garrapata, ¿no? Claro, y es importante también la colaboración de parte de los productores para controlar estas plagas, por ejemplo, el tema de la garrapata también y lo que es la aftosa. Ustedes, además con estos programas, también tienen un poco un control de la cantidad de productores, de ganados, cabezas de ganado que hay en la provincia. Y totalmente, hoy nosotros manejamos prácticamente esa información, porque estamos 2 veces al año llegando a todos los productores ganaderos, sin excepción. Entonces conocemos los productores, conocemos cuánta hacienda tiene, si viene información que se vuelca al SENASA, o sea, nosotros hacemos la parte ejecutiva, el plan, pero las leyes y el poder de policía pertenece al Estado y es el SENASA el organismo que registra esto. Pero sí, evidentemente esa información de cantidad de cabeza, cantidad de productores, cantidad de cabeza por productor, es una información que parte a raíz de la vacunación. Es prácticamente como que si estuviéramos haciendo un censo 2 veces al año. Para eso contamos con la fundación con más de 300 vacunadores que 2 veces al año están recorriendo campo por campo e inyectando animal por animal. Y en este contacto, y sobre todo en este marco de la permanente visita a los productores, ¿cuáles son los problemas que les advierten a ustedes como fundación que ellos pueden llegar a tener? Bueno, hay de todo, pero en la provincia en general tenemos muchos productores de menos de 200 cabezas, o sea, la mayoría, capaz que son un 80%, un 20% de los productores son más grandes, ¿no? Probablemente los más grandes tienen la mayoría de las cabezas, pero y el productor pequeño, incluso tenemos hasta productores de subsistencia, hay gente que tiene a lo mejor 10 vaquitas que incluso nosotros, como tenemos la obligación sanitaria, se las vacuna igual. Nosotros hay cierto porcentaje que es incobrable, es decir, pero en ese sentido es una función un poco solidaria. Esa incobrabilidad de pequeños productores muy minifundistas, de economía de subsistencia, está incorporada en el precio de la vacuna. Y lo otro que tiene es que un productor que tiene 5.000 cabezas paga el mismo precio que uno que tiene 2 cabezas. Claro. O sea, y eso también es un poco solidario, ¿no? Porque lógicamente debería ser más barato ir a vacunarle a un productor de 5.000 cabezas, pero el costo es exactamente el mismo, que es una de las funciones y parte del éxito de esto, ¿no? De que todo el mundo pueda vacunar y se le vaya a vacunar, o sea, no depende del productor, sino que va un vacunador de la fundación, se contacta con el productor, va, lo vacuna y después, bueno, se le deja obviamente la planilla y los productores van a pagar. Hay ciertos productores que a veces por su informalidad, por su pequeñez, no pueden pagar y no lo pagan. De hecho, hay cierto porcentaje que es incobrable, pero la función es que toda la hacienda esté vacunada, estar cubierto contra esta enfermedad.
Claudio, este es el segundo mandato, como comenzábamos diciendo en la nota, y ¿cuáles son los objetivos que tiene para este nuevo periodo? Bueno, nuestra función es muy marcada, que es la parte sanitaria, son desarrollar los planes que venimos desarrollando en garrapata, en aftosa principalmente, en brucelosis. También la fundación tiene una parte, un laboratorio de análisis para pequeños productores o para veterinarios, que también cumple una función también un poco solidaria, estar acceso y en la provincia a la posibilidad de hacer esos análisis a un precio acorde, ¿no? Y bueno, las expectativas nuestras es poder seguir trabajando en estos planes con éxito, hacerlo lo más eficientemente posible y siempre tratamos de hacerlo en la forma más económica posible para que al productor le represente el costo lo más bajo que pueda.